Tnextili uan akanon tetskaki payin tekiyotl aman tikuika chiknawi tlamachilistli ipayin tlapalhuitl ipayin uan tlinon nikan nesi in xochitzin nikan kitokayocha ken tlan nextamalxochitl uan nikan tetskaki kimastoka tlinon kitosneki tamen nikan tikijtoua nextamali ompa ualeua tlahtoli kuak kiposonia tlayoli niman kitlalilia tenextli ompa nesi ualeua itlapalhuil in xochitzintin nextamali kotseui niman ijkon itlachalis in xochitl limayehuen nemilistli kampa ompa ualeua ijkon itoka nextamalxochitl. Matikitakan ken ketlachijchitli yehuen inelhuayo totlahtol nextamalxochitl kipia naue itlachijchil nika onka se nech nika onka okse ome tamal xochitl niman iuan kakiste tla nejua timetziliaya ika yin nech ualeua ipan in tlahtoli nextli kuak tame tikijtoua tenextli tikijtoua ika tetlitlaltzin istak nochi tikaskamati kamian kijtoua tenextli kamian kijtoua tenextli tenextli kijtosneki tlaltzin tetl itlaltzin istak tamali uan tame tikixmati uan tame nikan tikijtoua uan achi tohtomauak uan achi posauaktzin tamaltzintli niman nikan sokse ipan ualeua xochitl nikan onka itlamil kuak nochchichiua ika se tlahtoli in itlamil uan nikan onka niman yin itlamil kisa nijkuania niman ijkon nochchichiua in tokayotl nextamalxochitl kuak panoua ika okse tlahtoli kijtosneki ijkon tlaltzintli posaktzintli xochitl niman itlamil niman ika okse tlahtoli kuali ijkon tikaskamatisqueh ika yin ome uan akanon ueli okse tlahtoli kuali kiijtos yehua yon ika totlahtol uan nikan tame tikitokayocha nahuatlahtoli oksekan kitokayocha mexikatlahtoli aman manikonihto ika okse tlahtoli. ¿Qué tal? Los saludo
a todos a quienes nos escuchan. Con mucho gusto. Hoy tenemos la lección número 9 y esta lección tiene que ver con una figura, con una imagen que ustedes ven aquí de una flor. Esta flor de color amarillo que en muchas localidades existe y que le dan nombre. En náhuatl se llama, o por lo menos aquí le llamamos, Nextamalxóchitl. Y esta palabra es muy importante porque refleja la imagen de un color que adquiere el maíz después de hervirse. Pero esta sazón de hervir está acompañado de un ingrediente que nosotros conocemos como cal, aquel polvo blanco que sale de la piedra caliza. Y esa piedra caliza en náhuatl es tenextli, lo que puede entenderse que nextli es polvo. Y la otra es el concepto de tamalli. En español se conoce como tamal o tamales. Entonces uno puede entender por qué se nombra así. Y el tamal tiene que ver con la forma, con la redondez, con la forma que tiene, ya sea plana, boludita, o las formas que la gente hace. Entonces, cuando hierve el nixtamal con ese ingrediente, adquiere un color. Y esta construcción del concepto se traslada para nombrar esta flor. Eso es lo interesante de esta imagen. Entonces, a partir de esa construcción, como lo hemos dicho, Nextamalxóchitl se compone de 4 partículas morfológicas. El primero es nech, el segundo es tamal, el tercero es xochi y su terminación proviene de 3 palabras: nextli, polvo; tamalli, redondez; y xochitl, flor. Cuando estas 3 palabras se unen, el absolutivo se quita, el otro absolutivo también se quita, y entonces se unen las 3 palabras para dar como resultado el nombre. A ver si lo pueden decir. Nextamalxóchitl. Cuando pasa a otra lengua, podemos ver de que nex es polvo, redondez, tamal, flor y la terminación. Esto se puede interpretar como flor que tiene forma de polvo, o se puede interpretar como flor de maíz hervido con cal. Aquí se encuentra la metáfora. Cuando nosotros decimos que el náhuatl es metafórico, porque al interpretarse a la lengua castellana, tiene otra idea. Es decir, la palabra nos muestra un retrato muy lúcido, muy bonito. Y entonces esta es el reflejo, la aportación del nombre, no solamente como construcción morfológica,
sino cómo se origina la palabra y qué significado tiene en el lugar donde nosotros vivimos. En otras lecciones hemos mencionado varias flores, pero solamente nos hemos ubicado a su construcción y un poquito nos hemos ubicado en lo que significa de manera cultural. Lo único que puedo decir de esta flor es que, a comparación de otras que se usa para ofrendar en los altares, esta flor se usa para fines medicinales. Únicamente, y por este momento, puedo decir eso. Esta es la lección número 9. Gracias por escucharnos. Ojalá que pueda servir para poder comprender cómo se estructura nuestra lengua y cómo hace para pasarse al español. Es o son lecciones que nos ayudarán a entender por qué enseñar en dos lenguas, por qué aprender dos lenguas implica dos formaciones, dos estudios diferentes para que realmente todo lo que se dice en otros ámbitos se cumpla. Es decir, que se fortalezca la formación integral de las personas en todos los niveles de la educación. Muchas gracias.